Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. Aquí estamos con la continuación de nuestro estudio, meditación de la carta a los Filipenses. Y vamos a estar viendo en el capítulo número 2 del versículo 19 al 30. Y vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo envía a Timoteo y a Epafrodito a los hermanos filipenses para que ellos puedan tener una comunión con ellos y le cuenten también a él cómo es que van las cosas por allá en la iglesia de Filipos. Entonces vamos a darle lectura aquí el capítulo 2, versículo 19. Y dice el apóstol Pablo, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, que está por enviar a Timoteo para que vaya a visitarlos y esté con ellos, y de esa misma manera el apóstol Pablo también reciba el ánimo al saber cómo estaban los hermanos allá en Filipos, ¿verdad? Dice él que a ninguno, dice, ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesara por ellos, por los hermanos de Filipos. Que está diciendo el apóstol Pablo que Timoteo, este jovencito que siempre estuvo muy cerca del apóstol Pablo, aprendiendo, ¿verdad?, de todo lo que el apóstol le enseñó y le transmitió, les dice a los filipenses que Timoteo se preocupa realmente por ellos y que los quiere tanto, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Me imagino que cuando ellos estaban planeando el viaje de Timoteo, hablando de esa intención de ir a visitarlos y hablarles, comunicarles cómo estaba el apóstol y también ellos recibir, ¿verdad?, tanto Pablo como los creyentes. Entonces les da a saber a ellos que este joven Timoteo realmente se interesa por ellos y los ama, y él está dispuesto a hacer ese viaje para ir a verlos. Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla diciendo que Timoteo está en ese sentir y en ese corazón porque él quiere agradar a nuestro Señor Jesucristo y quiere también ayudar a Pablo y también a los hermanos en la iglesia de Filipos. Da una mención, ¿verdad? Dice ahí el apóstol Pablo que las demás personas probablemente que estaban a su alrededor, dice que nada más se ocupaban de sus propias cosas y no de los asuntos del ministerio y de llevarle la palabra, llevar una palabra de ánimo a los hermanos. Él menciona eso porque pues lo más seguro es que había personas que simplemente no tenían esa visión más allá de ir a hacer las cosas para que los creyentes siguieran creciendo y si fueran animados en medio de las circunstancias que se estaban viviendo. Dice el versículo 22, dice, pero ya conoces los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Hasta aquí él, ¿verdad?, les dice a los filipenses que ya conocen cómo Timoteo se ha comportado con el apóstol Pablo, cómo ha sido de ayuda, y él lo menciona que como un hijo hacia un padre, Timoteo ha demostrado la ayuda y el cuidado hacia Pablo, y juntos han trabajado para que el evangelio se extendiera y más personas recibieran la buena noticia. Pablo habla todas estas cosas de Timoteo y es algo muy especial que, como volvemos siempre a la meditación de la escritura para nuestras vidas. A mí me llama la atención que Timoteo estaba muy joven. Dice la escritura que era un jovencito, ¿verdad? Y ya en su corta edad, él se apegó mucho al apóstol Pablo. Se estaba permanentemente con él, aprendiendo, viendo cómo Pablo se dirigía en el llamado que Dios le había hecho. Y Timoteo era joven y
nosotros podemos tener la esperanza, ¿verdad? Y orar por nuestros jóvenes. Cuando yo veo a Timoteo, cuando escucho cómo Timoteo fue en su vida y el muchacho que trabajó con Pablo y que fue impactado por el evangelio, tenemos un ejemplo, una figura en él para nosotros poder pedirle al Señor y orar por nuestros jóvenes, ¿verdad? Que nuestros jóvenes vayan en este camino que Timoteo permaneció y sirvió al Señor y ayudó a Pablo en su caminar con el Señor. Entonces tenemos el ejemplo de él, ¿verdad? En el caso de los jóvenes, que podemos orar por ellos como sucedió con Timoteo. También nosotros tomamos el ejemplo de Timoteo, que Pablo lo pone como ese joven que lo volvemos a decir, que aunque era joven, su comportamiento era muy maduro, ¿verdad? Era un joven que permaneció, que aprendió y se permaneció en el evangelio. Entonces también nosotros podemos aprender de ahí. Y qué palabras tan bonitas Pablo le da, dándole un reconocimiento a Timoteo, que estaba en el mismo sentir que Pablo, que se preocupaba por los demás y que estaba llevando bien el camino para llevar el evangelio. Entonces vamos a ver también en el versículo 24 cómo también el apóstol Pablo ahora, ¿verdad? Él dice, yo confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlos, ¿verdad? Dice Pablo que él tiene la esperanza de que pronto va a poder estar también allá con ellos en la iglesia de Filipos. Entonces también vamos a ver ahora el versículo 25, porque está hablando de Timoteo, y ahora vamos a ver que Pablo habla también de este personaje, de esta persona, Epafrodito. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. También habla de este varón Epafrodito, y habla el apóstol Pablo de él, dando a saber y dándonos a nosotros el conocimiento de que este hombre era un colaborador y compañero de milicia. Pablo menciona esta palabra aquí, ¿verdad? Porque él tiene, siempre Pablo usó los ejemplos, ¿verdad? De lo que era el ejército, lo que era el uniforme del ejército, la armadura, y todo eso lo relaciona. Entonces dice que este hermano Epafrodito es su compañero de la misión que el Señor le había entregado, es su mensajero, ministrador en las necesidades del apóstol Pablo. En el versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Él tenía deseo de ir a verlos, a ellos dice, pero pasó por una enfermedad. Dice que él se angustió probablemente porque en el tiempo de su enfermedad el propósito era ayudar a Pablo y sostener a Pablo. Pero en el momento que él se enferma, puede ser que sintió esa angustia que habla aquí el apóstol Pablo, porque dice él que gravemente se angustió porque los creyentes filipenses habían escuchado que se enfermó. Y entonces el propósito era apoyar a Pablo, pero si él se había enfermado, entonces hubo esa, ¿verdad? Esos pensamientos, ¿qué va a pasar con el hermano Epafrodito? Si fue a ayudar a Pablo, pero ahora está enfermo, ¿qué va a suceder con él? Pero vemos aquí que dice el apóstol Pablo, dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. El apóstol Pablo dice y da el informe que sí, y que estuvo muy grave y a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, dice. Dice que el Señor lo sanó y le dio nuevamente su salud para que él pudiera cumplir su propósito por el cual había ido a ver al apóstol Pablo. Y dice el apóstol, no solamente el Señor le concedió la salud, la sanidad a Epafrodito, sino que también Pablo se sintió con ese alivio y ese gozo de mirar que él estaba recuperado. Y en el versículo 28 les dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo
os gocéis y yo esté con menos tristeza, dice el apóstol Pablo. Lo va, ¿verdad? Epafrodito va de regreso y el apóstol Pablo dice que con esta situación, cuando los filipenses lo volvieran a ver, a saludar, a escuchar qué es lo que había sucedido con él y con el apóstol, ellos se gozarían y él tendría menos tristeza, ¿verdad? Estaría en con esa buena noticia de que él iba a estar con ellos. El apóstol Pablo les dice en el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Miren qué hermosas palabras de reconocimiento, de ser un hermano en Cristo como Epafrodito, ¿verdad? El Señor nos llama, el apóstol Pablo dice, recíbanle con todo gozo y dice, ténganlo en una estima muy alta, dice, porque personas como él son las que el Señor quiere, ¿verdad? En la iglesia, en nuestros hogares, personas como él, dice, porque por la obra de Cristo, dice, él estuvo próximo a la muerte, pero eso no pesó en Epafrodito porque él sabía lo que él tenía que ir a cumplir, dice, expuso su vida para ayudar al apóstol Pablo, para que el servicio del apóstol siguiera, ¿verdad? Lo que estaban haciendo por el evangelio, la ayuda económica, la ayuda moral, espiritual, estaba allí. Y dice el apóstol Pablo, todo esto hablando de este varón. Así que la escritura nos llama a nosotros, ¿verdad? A ser como esos Timoteos y como esos Epafroditos que están al servicio del Señor. Que la palabra del Señor pueda venir a nosotros, en nuestro corazón, nuestro espíritu, en nuestro testimonio de que nosotros podemos actuar así como estos dos varones en ayuda para el crecimiento del evangelio, en ayuda de nuestros líderes, que es el caso de Pablo, que estaba en gran necesidad cuando estaba en la cárcel. Y estos dos varones, tanto uno como el otro, el último arriesgando hasta su vida, pero sabiendo siempre que en el último momento todo es para la obra y el crecimiento del reino del Señor. Así que con estas dos historias, con estos dos personajes, el Señor, ¿verdad? Hoy nos anima a que podamos tener también esas vidas que le agraden al Señor. Yo espero que este mensaje sea de grande bendición para ustedes. Dios les bendiga.